más conocido de la Sagrada Escritura. De vez en cuando hasta lo podemos ver en alguna película de terror, ¿verdad? De repente en alguna película de terror alguien reza el Salmo 23, uno de los salmos que está siempre presente. Es también muy común que algunas personas se sepan de memoria este salmo, sobre todo los primeros versículos, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de este salmo. ¿Qué es lo que el Señor, a qué nos está invitando el Señor en este salmo? El Señor dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar o reposar. Una de las grandes cosas que se nos ha olvidado a nosotros como hijos de Dios es que para que podamos tener esa experiencia de Dios, para que de verdad podamos nosotros tener ese encuentro personal con Dios, hay un regalo que Dios nos hace y ese regalo es el descanso. Nosotros conocemos el descanso en el Espíritu, ¿no? De repente alguien pasa y le imponen las manos y cae, se desmayó. ¿No se desmayó? Descanso es descanso en el Espíritu. Pero existe un descanso que es más profundo que este, y no porque hagamos a un lado el carisma del descanso en el Espíritu, sino que es lo que Dios nos quiere dar. O sea, es decir, para que nosotros podamos tener la experiencia de Dios, necesitamos esto, que es lo único que Dios quiere en primer lugar regalarnos, el descansar. Es extraño que este salmo fue escrito por el rey David, son de los salmos que escribió el rey David, y él dice, el Señor es mi pastor. Nosotros conocemos un poquito a David, ¿no? Sabemos que fue quien, a ver qué saben de David, que fue rey, que fue ungido por Samuel, ¿cómo se llamó su papá? Isaí, ¿verdad? Obvio, Isaí o Jesé, dependiendo de la traducción, ¿verdad? Entonces sabemos muchas cosas de David. Pero él hoy le dice a Dios, el Señor es mi pastor. Ciertamente David fue pastor de ovejas. Pero ¿por qué tal vez David no dijo, el Señor es mi capitán? ¿Por qué no dijo el Señor, el Señor es mi rey? No era rey, ¿verdad? ¿Por qué no dijo, verdad, el Señor es mi guardián? El Señor es mi jefe. El Señor, porque David tenía muchas ideas en mente. Pero se le ocurrió decir algo que era muy significativo para él y que podía comprender muy bien. Y él dijo, el Señor es mi pastor. Y si él decía que el Señor es su pastor, ¿el que sería? La oveja. La oveja, hermanos, es el animal más tonto que existe. Es el animal más inútil que puede existir. Por sí mismo, una oveja es muy difícil que viva. No tiene garras como tiene el león, no tiene patas gigantes, es muy tonta. La oveja, lo hemos visto a veces, camina derecho, 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 si hay un hueco, no da la vuelta, cae la oveja. Es el único animalito que no se limpia a sí mismo, como el gato, el perro. ¿Verdad? Ellos se limpian, se lavan y todo. La oveja no. La oveja, si la dejas ahí, se ensucia sola. Se ensucia, es una no sucia. Se ensucia, se ensucia, se ensucia. Tiene que venir el pastor y limpiar la oveja, curar sus heridas si se lastimó. Tiene que hacer todo eso el pastor. Entonces, cuando David dice, el Señor es mi pastor, está pensando exactamente en eso. Él es mi pastor y yo soy la oveja. Solo hay algo que una oveja sabe hacer muy bien. ¿Qué es? No es dar lana. No, son muy desobedientes. De hecho, Jesús dice, ¿verdad? Son como ovejas descarriadas. Las ovejas corren como locas, se asustan por cualquier cosa, salen, se pierden, son un desastre. Pero hay algo que la oveja, y eso es una realidad de los animales, la oveja sabe hacer muy bien: reconocer la voz de Dios. Entonces, la oveja tiene esa capacidad de escuchar la voz de su pastor, no de cualquier pastor. La oveja puede reconocer la voz de su dueño, de su pastor.
Entonces, cuando David está diciendo esto, está pensando en eso. Dios es mi pastor y yo soy su oveja. Yo puedo reconocer la voz del pastor, pero también el pastor reconoce mi voz. Por eso él va a decir, el Señor es mi pastor, entonces nada me falta. O bien algunas traducciones dicen, nada me falta, lo dicen en tiempo presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Muchas veces nosotros pensamos que el trabajar por Dios, el hacer algunas buenas obras, que vamos a visitar a los niños pobres, vamos a ayudar a aquellos que necesitan, vamos a hacer estas cosas, nos ganan puntos delante de Dios. Y la vida espiritual se sale de todo esto. Yo puedo estar haciendo buenas obras, puedo estar haciendo todo, pero si no tengo ese encuentro personal con Dios, lo que yo hago no tiene sentido. Porque eso, hermanos, el hacer buenas cosas, lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona que tenga algo de dinero, cualquier persona que tenga la capacidad, la inteligencia humana para hacer algo bueno, lo puede hacer. Pero el que no ha tenido ese encuentro con Dios, muchas veces se hacen esas obras para no sentirnos tan mal de lo que hacemos. A veces nuestra vida la vivimos sin Dios, sin los sacramentos, pero pues, hacer una buena obra para que yo me sienta tranquilo, para que mi conciencia esté tranquila, no me acuse mi conciencia, ¿no? Entonces, hago algo bueno. Pero al Señor eso no le importa. De hecho, la Sagrada Escritura dice, no recuerdo ahorita la cita exacta, dice, tus mejores obras son trapos de inmundicia para mí. Para Dios no es importante qué grande sea la obra que realices, sino que Él sepa reconocer tu voz y que tú puedas escuchar la voz de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor hoy quiere de nosotros. Nos invita a eso. Nos dice, tú eres mi oveja y yo soy tu pastor. Yo sé cuáles son tus necesidades. Sé que muchas veces te vas a ensuciar, sé que muchas veces no vas a poder salir del agujero en el que caes por ti mismo. Pero para eso estoy yo. Ese es el trabajo del pastor. Si alguien ha decidido cuidar ovejas, que lo piense bien. Cuidar ovejas es problemático. Pero sin embargo, hoy eso no retorna. Quiere Dios ser nuestro pastor. Él es el único que es capaz de hacernos recostar en esas verdes praderas. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria perdemos tanto tiempo en cosas que no valen la pena? Y como decía hoy el padre en la misa, ¿no? Y acabamos estresados al día. Cuando hoy lo que el Señor nos dice, lo que hay que buscar primero es el reposo. El único que nos puede dar descanso real es Dios. ¿Y en qué momento yo voy a descansar en Dios? En el momento en que yo aprendo a confiar en Él. Muchas veces nosotros decimos que vivimos la vida de Dios, que vivimos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y pensamos que estamos unidos por Dios, y lo chistoso es que lo estamos muchas veces. Pero no reflejamos esa vida de Dios en medio de los que nos rodean. ¿Cuántas veces en la casa, sobre todo, a pesar de que oramos, a pesar de que todo, a la primera provocación, explotamos como, no sé, como energúmeno, dicen. Primero energúmeno está mal, energúmeno es imposible. Entonces, gritamos, nos exaltamos. ¿Por qué? Porque realmente no vivimos el reposo de Dios. El Hijo de Dios debe aprender a vivir en primer lugar el reposo de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, Ajá, 6:19 dice. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio.
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Bueno, a ver, nosotros decimos el Espíritu Santo mora en mi alma. Es cierto, el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero la Sagrada Escritura es muy clara y dice, ¿no saben acaso que son templos, que su cuerpo, el cuerpo que nosotros tenemos, es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, de una manera extraordinaria e inexplicable, habita en nuestro corazón. Pero no en nuestro corazón en sentido, ¿cómo se llama? Figurado, sino que realmente el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero reflejamos muchas veces lo contrario de esa habitación que debe ser el Espíritu Santo. La otra vez fui a la iglesia, a misa, ¿no? Y yo comentaba, digo, jamás, o sea, entiendo por qué ya no va nadie a la iglesia, por qué los muchachos ya no van, o por qué se han convertido las reuniones de jóvenes en las iglesias muchas veces en fiestas, reuniones, actividades. Que hay una búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque ves las caras de todo el mundo y dices, ¿para qué voy a la iglesia? Pero yo tengo esa cara que tienen esas 5 ancianitas, sin ofender a nadie, esas 5 ancianitas que van a la iglesia y que rezan el rosario y que están requete aburrido. ¿Para qué voy? ¿No? Y si aparte el padre es regañón y tiene mala cara y me trata mal, pues no voy. Entonces tenemos que reflejar a Dios. Y nosotros que muchas veces decimos que estamos llenos de Dios, que creemos en Dios, que creemos en el Espíritu Santo, que dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, reflejamos algo que no es de Dios. Yo entiendo, ¿no? Tener mal carácter, ¿quién no lo tiene? Tener de momentos de, ¿cómo se llama?, de malos ratos, ¿no? Bueno, todos los tenemos. Pero vivir una angustia perpetua, vivir en una depresión constante, en un estado de enojo, en un estado de... Hay gente que vive en un estado de ira, en un estado de todo esto, no es realmente lo que el Espíritu Santo debe estar haciendo en nuestro corazón. Nosotros, el Espíritu Santo, hermanos, cuando hablamos, hemos entendido mal al Espíritu Santo. Hemos entendido mal al Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del consuelo del Espíritu Santo, nosotros pensamos enseguida en nuestros sentimientos. El Espíritu Santo me consuela. Te imaginas como si viniera mamá o papá o un amigo, hermano, estás sufriendo, viene el Espíritu Santo, te abraza. No, ese no es el consuelo del Espíritu Santo. El consuelo del Espíritu Santo no actúa en primer lugar en los sentimientos, porque Él no es sentimentalista. Ese no es el consuelo del Espíritu. El consuelo que el Espíritu Santo da es, sigue adelante, yo estoy contigo. Ánimo, pero dale, haz algo. Ese es el consuelo del Espíritu Santo. No es en los sentimientos. La acción del consuelo del Espíritu de Dios no es ahí. La acción del Espíritu Santo se da en el momento que das el aporreón, te arrastraste en el pecado, te arrastraste en algo difícil, y el Espíritu Santo va a estar ahí y te va a decir, a ver, levántate, camina, como decíamos la vez anterior, a Jesús diciendo, ¿verdad? Levántate, carga tu camilla, vete a tu casa, no te estés fastidiando más. Camina, vete, haz lo que tienes que hacer. El Señor no le dijo, ¿verdad? Jesús nunca dijo, carga tu camilla y vete a la cantina. Carga tu camilla y vete, no. ¿Qué le dijo? Carga tu camilla y ve a dónde? A tu casa. Ni siquiera el Señor le dijo, carga tu camilla y quédate a escuchar la prédica. Carga tu camilla. Tú que has estado tanto tiempo enfermo. Imagínate, esos pobres que estaban paralíticos y que fueron a visitar al Señor, a que Dios los sanara. A lo mejor Jesús, como nosotros, a lo mejor que decimos que a veces predicamos el Evangelio, y hubieses dicho, ¿verdad? El Señor te ha sanado. Quédate a la prédica. ¿No? Ahora tienes que escucharme, ¿no? Había un padre que decía eso, cuyo nombre no voy a decir, ¿verdad? Le decía, quédate, ya el Señor se sanó. Tienes que terminar de escuchar. Jesús, sin embargo, no, ¿verdad? Ya te sané, agarra tu camilla, carga tu cama, vete a tu casa. Porque es ahí donde tienes que dar testimonio. Es ahí donde tienes que vivir el Evangelio.
Vivirlo en el Evangelio aquí tampoco lo hacen muchas veces, ¿verdad? Pero vivirlo en el mundo que nos rodea, pues tampoco es así. El Señor lo que quiere es, llénate de Dios, llénate de mí. En tu casa te están extrañando. Hace tanto tiempo que a lo mejor ese paralítico no caminaba y no veía a su esposa. Había pasado mucho tiempo, también piensa cómo la encontró cuando la vio. Pero a lo mejor en tu casa, regresa, anda, vuelve de nuevo a tu familia, aquel poseído, ¿no? Bien, Dios lo sana y dice, vete a tu casa. Es donde se manifiesta la acción del Espíritu Santo. Una vez había dos señoras conversando. Había un hombre que estaba predicando, hablando del Señor, y Dios obraba a través de esta persona cosas muy hermosas. La gente caía en descanso, había sanaciones, y una señora le comenta a la otra señora, una del esposo, la esposa de este señor, y le dice la otra señora, oye, mujer, le dice, ¿qué se debe sentir convivir con una persona tan ungida de Dios? Y contesta la esposa, pues no lo sé. Porque este hombre que está hablando del Señor no es el que yo tengo en la casa. Entonces dice uno, eso no es el Evangelio. Lo mismo podemos aplicar esto a nuestros hijos, a nuestros padres. O sea, predica, hablamos muy bien de Jesucristo, hablamos muy bien del Señor y todo. Pero si le preguntamos a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, o viceversa, ¿verdad? A los hijos, cómo se comportan los padres y todo, a lo mejor va a decir, la verdad es que esta persona que está predicando aquí, yo no la conozco. Porque el que ora, al fin y al cabo, es Dios. Dios nos utiliza a nosotros, no en el sentido de utilizar el sentido como nosotros lo entendemos, ¿no? La esclavitud. No, nos usa, porque nosotros nos estamos dispuestos a la acción de Dios. Pero si el Espíritu Santo no obra en nosotros, nunca vamos a vivir el Evangelio como debe ser. Hoy el Señor nos invita a eso. Nos invita. O sea, si algún incrédulo entrara en este momento ahorita aquí en la casa de oración, alguien que no cree en Dios, yo digo que a lo mejor se sale y se va de la casa de oración. A veces ven una cara de depresión. Te dices, bueno, ¿qué voy a poner a hacer la casa de oración? En primer lugar, está feo el lugar. Y en segundo, veo a la gente que está acá toda deprimida. No me como Rosalina, creo que son ya llena de Dios. Bueno, entonces, piensa en eso. Tenemos que hacerlo. A ver. Estoy de tu cara también. A ver, vamos a hacer un juego hoy. Así como vas a entrar. No es un juego, es un ejercicio. Mira a la persona que está a tu lado. Escoge a la persona que quieres. Tranquilo, no te van a dar besos ni nada. Así que puede ser un joven con otro joven, un señor con un señor. No hay problema. ¿Vale? Ve a la persona que está a tu lado y dile lo siguiente. No tienes la culpa. Pero díselo bien. No, que se vea, que se vea. No tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Otra vez díselo. No tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. ¿Lo vieron? Lograron arrancar una sonrisa nerviosa. Ahora, si entrara alguien aquí, dirán, ¿qué hijos? Mira que comía hasta doña Maura está aquí. Entonces, es eso. No tenemos culpa de la cara que tenemos. Pero sí tenemos culpa de la cara que tenemos. El Señor es el Dios de la alegría. Es el Dios de la paz. Es el Dios del gozo. Es el Dios del perdón. Es el Dios, como dice una oración hermosa, es el Dios que es capaz de dar vida después de la muerte y descanso después del trabajo. En Dios debemos refugiarnos, pero no para quedarnos ahí,
sino para tomar fuerzas y salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, les voy a enseñar una canción, ¿vale? Si me acuerdo si alguien la sabe, que me ayude. ¿Listo? Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río. Verde, verde, verde. Río, río, río. Zapa, zapa, zapa. Que quería un amigo, 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 que se llama Jesús. Ahora sí, con lo de Dios, vamos a cantar. A veces sí se empiezan a... Hermano, tú vas a ir. ¿Listo? ¿Listo, Iván? A ver, lo tiene que hacer como es, ¿eh? No es como versión, ¿eh? Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río. Un traje verde, verde, verde. Día de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa. Le contó, vamos a ver, esa y vamos a ganar, no vamos así. Le contó, no, ahora vamos a decir. La señora zapa, zapa, zapa. Le contó que tenía un amigo que se llama Jesús. Otra vez. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Verde, 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 de frío, frío. Vamos a cantarlo repetido. La señora zapa, 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 le contó, que tenía un amigo que se llama Jesús. Eso es lo importante, que tenemos siempre un amigo. Nunca se te olvide eso. Vamos a sentarnos. Vamos a buscar ahora el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 9. Dice, os digo, es Lucas 11, 9. Os digo, pues, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe y quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará en vez de pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es interesante esta comparación que hace Jesús. Jesús compara al Espíritu Santo con la comida de todos los días. Lo compara, ¿verdad?, con el pan, lo compara con un huevo, lo compara con lo que podemos comer todos. Y dice, si un hombre, ustedes siendo malos, son capaces de darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más que el Padre Celestial no le va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pide? Lo importante, hermanos, no es solamente tener al Espíritu Santo, sino que tenemos que mostrar la acción del Espíritu Santo. Y hay veces nosotros reducimos la acción del Espíritu Santo con los milagros. Los milagros pues, son buenos, las sanaciones son buenas, las liberaciones son buenas, todos los carismas del Espíritu Santo son buenos, maravillosos y extraordinarios. Pero si no somos capaces de reflejar en nuestra vida esa acción del Espíritu, no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si decía esa canción del sapo, si no somos capaces de descubrir que tenemos de verdad a un amigo que siempre está con nosotros y que se llama Jesús. Y no lo decimos como si fuéramos unos niñitos nada más que se le dicen en el catecismo. No, sino que realmente creas que tienes a alguien que se preocupa por ti. No podemos vivir como un verdadero cristiano.
Porque el que sabe que tiene a Dios, el que sabe que tiene un Padre Celestial, que pertenece esta persona a la familia real, a la familia de Dios, puede vivir confiado aún en medio de sus dificultades. Y no estamos diciendo que nos vayamos a ver libres de nuestros problemas, pero sí vamos a tener esa seguridad de que Dios nunca me va a abandonar. Nunca, pase lo que pase, el Señor siempre va a estar conmigo. Por eso el rey David decía, el Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Desde el momento en que yo sé que Dios es mi pastor, de que Él es capaz de pastorearme y llevarme a verdes praderas, como dice la Escritura, desde ese momento yo puedo descansar en la paz de Dios. Qué difícil es que un hijo de Dios descanse en el Señor. Yo creo que es uno de los principales problemas que existen en la vida cristiana. Descansar en Dios. Yo les decía la otra vez, ¿verdad? El cansancio es enemigo de la unción. Si hay cansancio en tu vida, y no solo me refiero al cansancio físico, no creas que Dios te va a ungir como te debe ungir. Porque nuestras capacidades humanas Dios ha permitido que estén limitadas. A veces nosotros pensamos que vamos a hacer todo por el Señor y hacemos esto y hacemos lo otro y luego acabamos tan fatigados y decimos, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué no experimento que sentir? ¿Por qué no experimento a Dios en mi vida? ¿Por qué? Estoy cansado. La unción no compagina con el cansancio. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y para descansar en Dios tenemos que aprender a hacer silencio en nosotros. Es muy difícil ahora en el tiempo de Jesús. Como decíamos la otra vez, ¿verdad? Le tenemos miedo al silencio. Cuando alguien está solo en casa, para no sentirse solo, prende el radio aunque no lo esté escuchando, prende la tele aunque esté en el otro cuarto, prende esto porque no quiere realmente hacer silencio. Si no, que sea que patea al perro para ver si ladra el perro y algo suena, ¿no? Esos días hasta con la suegra quieres hablar, ¿verdad? Le hablas pues a la suegra. Entonces, es decir, tenemos que aprender a hacer silencio en Dios. Hermanos, sufrimos ahora crisis en la vida cristiana, crisis en la vida espiritual y crisis en todos lados, por algo que nos está faltando. Buscar a Dios con todo nuestro corazón, pero en silencio. Aprendamos a hacer silencio. Y hacer silencio no es aprendamos a quedarnos dormidos en la oración. Tenemos que aprender a guardar ese silencio ante Dios. Si aprendiéramos, aunque sea al día, a hacer unos minutos de silencio ante Dios, nuestra vida cambiaría. Vamos a pedirle eso de todo corazón al Señor. Que no nos desanimemos y que aprendamos a guardar silencio ante Él. De nuestros pecados, de nuestros errores, pidámosle perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios por las veces que le hemos fallado, pero que eso no sea motivo de desánimo, al contrario, motivo de seguir adelante. Entonces, decíamos la otra vez en la prédica, cuando Jesús es aprendido, ¿no? En el huerto de los olivos, nosotros sabemos que Pedro le cortó la oreja al soldado que estaba ahí, que era el soldado del sumo sacerdote, Amaro. Y nosotros le decíamos, ¿por qué Jesús le pegó la oreja al soldado? Y nosotros pensamos muchas veces porque Jesús es misericordioso, porque Jesús es bueno, porque Jesús, sí, pero era bueno con Pedro, porque lo que Jesús estaba haciendo era
era quitar la evidencia de lo que Pedro había hecho. Podemos nosotros decir que no lo hizo por Malco, sino lo hizo por Pedro. Y de hecho nosotros tenemos la frase de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en ese momento? ¿Qué le dijo? Guarda la espada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No puede ser posible, esos exégetas. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, dice, 26, 51. Uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacando la espada hirió al siervo del pontífice cortándole una oreja. Jesús entonces le dijo, vuelve tu espada a su lugar, pues quien toma la espada, a espada morirá. ¿O crees que no puedo rogar a mi Padre que me pondría a mi disposición el punto más de 12 legiones de ángeles? En fin, Jesús hace una profecía. Al que hierro mata, o a espada mata, al que hierro mata, el hierro muere. Y nosotros utilizamos esa frase de la Biblia no cuando alguien hace una maldad. ¿No? Hacer una maldad, no lo hagas, porque lo que tú haces así te va a pasar a ti también. Lo que Jesús estaba diciendo aquí era, al que el hierro mata, el hierro muere. Era una sentencia que tenía. Si alguien hería a alguien, a un sumo sacerdote o a uno de los soldados de los sumos sacerdotes, recibía lo mismo. Si mataba a alguien con la espada, iba a morir en la espada. De hecho, Pedro no muere con la espada. ¿Cómo muere Pedro? Crucificado de cabeza. Entonces, cuando Jesús le dice, al que hierro mata, el hierro muere, es, si tú le haces algo a este soldado, te van a matar, Pedrito. O sea, te van a matar. Entonces Jesús, sabiendo esto, cura al soldado, o sea, al jefe, uno de los soldados de los sumos pontífices, cura al soldado para que no exista la evidencia de lo que Pedro había hecho. Nosotros no debemos poner nuestra mirada en nuestros pecados, que es lo más difícil también. A veces nosotros vemos nuestros pecados, sufrimos por nuestros pecados ya confesados, ya perdonados. Y lo que el Señor nos está pidiendo es que continuemos el camino que Él nos ha señalado. Pero hagámoslo con gozo, con paz, con nuestra familia, con tus hermanos carnales y con los que viven, con los que están cerca de ti en la casa de oración. Con ellos. Vamos a pasar momentos de tribulación, muchos. Pero de todos estos, Dios nos saca de la mejor manera. Debemos poner nuestra confianza en el Señor, poner nuestra vida en Dios, saber y confiar que Él está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Vamos a... Nos despedimos de los hermanos que nos ven, que Dios les bendiga. Y aquí en la casa de oración vamos a ponernos en la presencia de Dios. Hoy le vamos a pedir al Señor que derrame su unción sobre cada uno de nosotros.